La reina ha muerto. El 26 de noviembre de 1504 murió la reina Isabel la Católica a los 53 años. En su testamento, la reina Isabel había dejado como heredera del trono a su hija Juana, apodada la Loca, indicando la posibilidad de que necesitara de regente para la gobernación del reino, que sería el rey Fernando, su padre, hasta que el infante Carlos, hijo de Juana y de Felipe el Hermoso, cumpliera 20 años y pudiera gobernar. ¡Castilla por la reina Juana, Nuestra Señora! El 11 de enero de 1505, las Cortes proclamaron reina a Juana la Loca. Su padre, el rey Fernando, fue brevemente regente del reino de Castilla, entre enero y noviembre de 1505, hasta que llegó de Flandes su hija, la reina Juana, quien decidió que el regente fuera su esposo, Felipe el Hermoso. Buscando una solución de compromiso, se decidió que hubiera un gobierno conjunto de Felipe, Juana y Fernando. El 25 de septiembre de 1506 murió Felipe el Hermoso y el Consejo de Regencia nombró al cardenal Cisneros como regente de Castilla, regencia que ocupó entre septiembre de 1506 y julio de 1507, al que sustituyó Fernando el Católico hasta su muerte el 23 de enero de 1516. Tras el fallecimiento de Fernando el Católico, de nuevo ocupó la regencia el cardenal Cisneros hasta que viniera a España el nieto del rey fallecido, Carlos de Gante, Carlos I. Los reinos que vuestro abuelo gobernó 44 años, dándoles paz y sosiego, han quedado en gran tristeza y sentimiento tras su muerte. La justa y santa intención de su gobernación aparece en su testamento, pues dejó a vuestra Alteza como sucesor. Y aunque yo, el reverendísimo cardenal de España, gobierno estos reinos al servicio de vuestra Alteza, os suplico vengáis lo más presto que podáis, pues son notorios los grandes provechos que de vuestra real presencia se seguirían, pero también los grandes daños que de lo contrario sucederían. Cisneros murió en 1517 en Roa de Duero, camino de encontrarse con Carlos, que venía a hacerse cargo del reino. La política matrimonial de los reyes católicos posibilitó que su nieto Carlos recibiera una impresionante herencia territorial. Por parte de su abuela materna, Isabel la Católica, recibió Carlos la corona de Castilla con todas sus posesiones, Canarias, Melilla, Orán, Trípoli y las Indias. Por parte de su abuelo materno, Fernando el Católico, la corona de Aragón, con Nápoles, Cerdeña y Sicilia. Por parte de su abuela paterna, María de Borgoña, los Países Bajos, el Franco Condado y Luxemburgo. Y por parte de su abuelo paterno, Maximiliano I de Austria, y los derechos al título imperial. Precisamente por muerte de Maximiliano, el abuelo de Carlos I, en 1519, quedó vacante el trono del Sacro Imperio. Al cargo de emperador aspiraban Carlos y su primo, el rey de Francia, Francisco I. Como este título era electivo, había que convencer a los príncipes alemanes electores para ganar la votación. Para ello, Carlos gastó una cantidad de dinero elevadísima con el fin de convencer a los príncipes electores, coste que hizo recaer en la corona de Castilla. Finalmente, en 1520, Carlos I fue consagrado emperador en Aquisgrán,
consagración ratificada en 1530 en Bolonia por el Papa. Los conflictos de carácter interno a los que tuvo que hacer frente Carlos I fueron las comunidades de Castilla y las germanías de Valencia y Mallorca. El primero fue, sobre todo, una revuelta nobiliaria con el apoyo de algunos grupos urbanos, y el segundo, un movimiento de carácter social. En ambos, Carlos I resultó vencedor, y aunque hizo algunas concesiones, el resultado fue un reforzamiento de la monarquía. Cuando el príncipe Carlos llegó a España, no sabía hablar castellano y estaba acompañado de una camarilla de nobles flamencos a los que nombró para los cargos más importantes del reino. Los nobles castellanos se sintieron agraviados por el joven rey, pues los extranjeros de su confianza que el nuevo monarca había traído de Flandes ocupaban los puestos principales de Castilla. Además, no podían comunicarse directamente con el monarca porque no hablaba español. Para añadir más malestar, el nuevo soberano hizo recaer en los castellanos el elevado coste de su elección imperial. Hemos sido pacientes, pero una y otra vez Carlos ha desoído nuestras peticiones. Y ahora, cuando se ha hecho con nuestras rentas, se marcha. Hemos de servir a quien se ciñe la corona de Castilla como un medio para ganarla del imperio, y no como un privilegio. A quien desde que llegó ha mirado solo por su bien, despreciando el nuestro. Me niego a postrarme ante quien nos sangra para engrandecerse, ante quien malversa la riqueza de nuestro reino. Solo nosotros amamos Castilla. Solo nosotros podemos salvarla. Maldonado está en lo cierto. Cada comunidad, cada castellano, en armas contra Carlos. ¡En armas por Castilla! ¡Por Castilla! El descontento de muchos castellanos tornó en hostilidad, originándose la revuelta de las comunidades o rebelión de los comuneros. Algunas ciudades castellanas como Toledo, Segovia, Salamanca, Zamora, Ávila, Medina del Campo o Toro no reconocieron la autoridad del rey, expulsaron a los corregidores reales y pasaron a ser gobernadas por los llamados comuneros de Castilla, que llegaron a organizar un ejército propio. Las propuestas de los comuneros pasaban por la sustitución de Carlos I por Juana la Loca en el trono de Castilla. Recluida en Tordesillas, Juana lo rechazó, dejando a los comuneros sin esa alternativa. Declarad que el trono os pertenece solo a vos. No puedo traicionar a mi propio hijo. Entonces los comuneros no tuvieron más remedio que aceptar como rey a Carlos con las siguientes condiciones: que el rey aprendiera el idioma español, que nombrara para los altos cargos a consejeros españoles y no extranjeros, que fueran acatadas las decisiones de los procuradores en las Cortes, que se redujeran los impuestos y que se dispusieran medidas de protección de la industria textil castellana. Carlos I no aceptó que ningún súbdito le pusiera condiciones para ser reconocido como rey y mandó al ejército a luchar contra el de los comuneros. El 23 de abril de 1521, en la campa de Villalar, cerca de Valladolid, las tropas de Carlos I vencieron en la batalla final a los comuneros, cuyos líderes, Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, fueron condenados y decapitados. Como consecuencia del conflicto de las comunidades, Carlos V comprendió que debía prestar más atención a España, germen de su gran imperio, accediendo a algunas de las peticiones más importantes que los comuneros le plantearon. Aprendió el idioma español, bajó los impuestos y los flamencos dejaron de ostentar los cargos del Estado, nombrando para ello a españoles.
Las germanías eran cofradías o hermandades armadas de los gremios de las ciudades costeras del Reino de Valencia que tuvieron la autorización de Fernando el Católico para protegerse de los piratas berberiscos. Germà, en valenciano, significa hermano y se aplicó a los hermanados en estas cofradías o asociaciones defensivas armadas. La revuelta de las Germanías se produjo en Valencia y en Mallorca entre 1519 y 1523, casi al mismo tiempo que las comunidades de Castilla, aunque no hubo relación entre ambos movimientos. Las causas que provocaron esta revuelta de las Germanías fueron de índole estrictamente social. Fue un enfrentamiento contra la nobleza por parte del pueblo llano. Como ocurrió con las comunidades de Castilla, estas revueltas supusieron un refuerzo de la figura del rey, al darse cuenta la nobleza, que había sido el objeto de las iras populares, de la necesidad de apoyar al monarca para conseguir el mantenimiento del orden. La política exterior de Carlos I tuvo como objetivo la defensa de su herencia dinástica. Para conseguir este fin, los instrumentos con los que contó fueron la diplomacia y un poderoso ejército en el que destacaban los famosos tercios. Francia quedó rodeada de posesiones de Carlos I de España y V de Alemania. Además, tanto España como Francia deseaban el milanesado en el norte de Italia. Francia se alió con los turcos, los piratas berberiscos y los príncipes alemanes, enemigos todos de España, que tenía de aliada a Inglaterra. Los principales episodios bélicos de esta guerra contra Francia durante el reinado de Carlos I fueron la batalla de Pavía del 24 de febrero de 1525, tras la que Francisco I firmó la Paz de Madrid, el saco de Roma de 1527, cuando los soldados imperiales, por no cobrar su soldada, saquearon la ciudad papal, que apoyaba a Francia, y la batalla de San Quintín, ya durante el reinado de Felipe II, en 1557. Las consecuencias de las guerras contra Francia fueron que España se quedó con el milanesado y los presidios de Toscana y Génova. La paz de Catocámbresis de 1559, firmada entre Enrique II y Felipe II, certificó el dominio español en Italia. Las guerras contra Francia aumentaron el ya de por sí elevado prestigio militar español en Europa, pero también provocaron grandes gastos y un considerable aumento de la deuda del Estado. El imperio turco u otomano suponía una seria amenaza para Europa, ya que había ocupado Belgrado, Hungría y llegó a sitiar Viena. En el Mediterráneo, los turcos formalizaron una alianza con los piratas Barbarroja y Dragut, que saqueaban las costas y las naves españolas haciendo cautivos. En 1535 Carlos V logró conquistar Túnez, pero en 1541 no pudo hacer lo propio con Argel. A su vez, los turcos conquistaron Trípoli y Bujía. De esta forma, el Mediterráneo siguió siendo un mar inseguro bajo amenaza turca. Los príncipes alemanes vieron en el recién fundado luteranismo una oportunidad para aumentar su influencia y desligarse de la tutela del emperador. Ante la extensión del protestantismo entre los príncipes alemanes, Carlos V se mostró partidario del diálogo y del pacto, solicitando al Papa la convocatoria de un concilio de acercamiento. En 1531,
los príncipes protestantes fundaron la Liga Esmalcalda. El Concilio de Trento, celebrado entre los años 1545 y 1563, supuso la reafirmación del dogma católico y la ruptura con los protestantes. En 1547 tuvo lugar la victoria de Carlos V en Milberg frente a la Liga Esmalcalda, si bien el emperador no logró la unidad religiosa en Alemania ni imponer su autoridad a los príncipes alemanes. En 1555, la paz de Augsburgo certificó la división del imperio entre católicos y protestantes y se reconoció el derecho de los príncipes alemanes a imponer su religión a sus súbditos. Cansado y enfermo, Carlos I abdicó el 16 de enero de 1556. Sé que para gobernar y administrar estos estados y los demás que Dios me dio, ya no tengo fuerzas, y las pocas que me han quedado se me han de acabar presto. Retirado al monasterio de Yuste, falleció el 21 de septiembre de 1558.